Bien, nosotros continuamos y lo hacemos con Paco Gómez y con José Antonio González, nuestros compañeros del mundo del deporte, porque ha sido portada en este medio de comunicación en este lunes 27 de octubre, por desgracia, por la pérdida de uno de los hombres fuertes o claves en la historia del Elche Club de Fútbol. Ha fallecido a los 83 años de edad el empresario y el expresidente del Elche Club de Fútbol, Diego Quiles Navarro. Paco Gómez, bienvenido de nuevo. Buenos días de nuevo. Paco, a ti te unía con él y con su familia una amistad, porque son muchos años como persona clave del Elche Club de Fútbol. Volvió, vivió 3 ascensos, pero sobre todo en la asamblea del Gran Teatro en ese momento es cuando fue crucial para evitar la desaparición de una entidad franjiverde que estaba en las últimas, agonizando. Ese día yo creo que muchos pensaban que iba a ser el último día del Elche Club de Fútbol, la desaparición. Y bueno, este hombre yo creo que es una figura capital para la ciudad. Como empresario, tú lo has dicho, fundador de la firma Kelme, que a nivel internacional, tan conocida ha sido, y también se ha conocido Elche por ser vinculada con Kelme, con Diego y con su hermano Pepe Quiles, que el equipo ciclista Kelme fue en los 80, pues una auténtica referencia. Y como presidente ha estado en varias etapas, incluso llegó a estar en los años 70, en el 73 y en el 76, ahí tenemos algunas imágenes del ascenso del 84. Lo vamos a ir viendo aquí, como él va de oscuro, ahí lo tienes, como se abraza al masajista, a Chusco, y ahí lo tienes, en el centro, mucho más joven. Este es el ascenso del 84. Lo sacan también. Sí. Este ya es el ascenso del 87 en Baracaldo. Ahí la verdad es que pues también tuvo una trascendencia. Ascendimos en Baracaldo porque previamente en el 94, en ese gran teatro, pues había sido una figura fundamental. Y luego, de nuevo, ascenso en el 99, es el único presidente que tiene 3 ascensos. Estas imágenes son en Melilla. Es uno de los campos donde peor lo pasó. Aquí le increparon, pues porque pensaban que el Elche estaba comprando partidos en el playoff y por eso ascendió. Y ese era el último partido, el Elche ganó y ascendió en Melilla. A los aficionados les cayeron piedras gigantes y al presidente del Elche ya estamos viendo cómo le provocaban de todo tipo. Ahí vemos como un jovencito Paco Gómez metía el micro a ese trenecito, y vamos a ver cómo duchan también al bueno de Diego Quiles, y tenemos a Tolo Plaza, que también falleció a los 2 años de aquel ascenso, y aquí como Diego Quiles está entre la maraña de aficionados en Melilla. Son imágenes entrañables, porque Diego Quiles lo vivía como un aficionado. Ahí está, él y su mujer, Sacramento, y aquí como lo van a duchar todos los jugadores, y la verdad es que son imágenes entrañables que ahora nos llenan de emoción. Ahí está su ducha. Era un hombre que vivía muchísimo el deporte, muchísimo el Elche, y pues estuvo, como digo, en 3 etapas. Esta fue una de las últimas entrevistas que le hicimos aquí en Elche, en el capítulo cuando tenemos históricos, y luego aquí en el plató en A Todo Gol. Yo creo que se nos va una figura fundamental, primero porque ha sido una gran persona, es uno de los pocos presidentes que la afición del Elche siempre le tenía muchísimo cariño, no solo por lo que había hecho, que también, sino por su figura como persona. Siempre acudía cuando había que echar una mano. Fue un hombre clave cuando en el año 91, con Anselmo Navarro de presidente, el Elche también estuvo a punto de descender a tercera, y con una llamada suya a la Liga de Fútbol Profesional, el Elche se salvó de aquel descenso. Luego, en el año 94, su aparición en el Gran Teatro fue absolutamente fundamental. Y por eso te he dicho que en el argot deportivo yo lo uniría en el top 3 de los presidentes que ya no están con nosotros, como José Esquitino, Martínez Valero, del que él fue también vicepresidente de Martínez Valero en los años 70. Ha estado toda su vida vinculada al Elche Club de Fútbol, y es un hombre hecho a sí mismo. Es un hombre que empezó de cero repartiendo leche con sus padres y con su hermano, y que luego ha sido un ejemplo de gran empresario, creando la firma Kelme y otras empresas, y siendo presidente del Elche en los momentos que el Elche se lo pedía. José Antonio González. Buenos días, Ros. Tú naciste justo cuando él consiguió todo lo que acaba de decir Paco: 3 ascensos,
pasar a la historia de un club centenario como uno de los presidentes más grandes que ha tenido el Elche Club de Fútbol, junto a Esquitino y a Martínez Valero, y un empresario de calzado que también, digamos, ha sido uno de los destacados del siglo XX. Ahora te contaré por qué, pero a veces te preguntas por qué el pabellón polideportivo es pabellón Kelme. ¿A veces te lo has preguntado? No, vamos a ver. Bueno, y tiene un campo, el Diego Claro, Quiles. tiene el campo Diego Quiles, el campo principal de la ciudad deportiva, del polideportivo de Altavix, y efectivamente, yo quería destacar en redes sociales cómo vas leyendo en las publicaciones, sobre todo del Elche Club de Fútbol, y bueno, son innumerables la cantidad de mensajes que han ido llegando a lo largo de las últimas horas, y muchos, más que por ejemplo los ascensos, que no tiene pocos, tiene 3, destacan sobre todo la década de los 90, cuando el Elche estuvo al borde de la desaparición, y la afición sabe perfectamente que si no llega a ser por su figura, por Diego Quiles y aquella célebre asamblea en el Gran Teatro, donde también estuvo Paco, pues podríamos haber despedido al club en esa década de los 90 si no llega a ser por Diego Quiles. Pues precisamente Paco ha comentado un hecho, tú sabes de primera mano que fue una llamada suya a la Liga Nacional, a la Liga Profesional, para evitar el descenso a la tercera división. Eso fue en el 91. Y en el 94, cuando estaba agonizando el Elche, y eso le ha valido para que ahora sea recordado como el hombre que evitó la desaparición del Elche Club de Fútbol, ni más ni menos, ¿qué pasó en esa asamblea del Gran Teatro? Porque él entró y ya la gente decía, si entra Diego Quiles, ¿se salva el Elche? Sí, es que Diego Quiles tenía un respeto, un carisma y un poder de convicción, lo respetaban todos. En el año 91, Jesús Samper, que era entonces el hombre fuerte de la Liga, decía, no, el Elche está descendido, o sea, no me vengáis más, o sea, le llamaba el presidente en ese momento, creo que era Anselmo Navarro, está descendido. Y cuando le pasaron la llamada de Diego Quiles, don Diego Quiles se puso al teléfono y don Diego Quiles le convenció para que retirasen la denuncia a los futbolistas y que el Elche se mantuviese. Diego Quiles llamó a varios jugadores, entre ellos a Pedro Pablo, a Robi, para quitar la denuncia, y los jugadores se fiaban de Diego Quiles. Claro. Eso no lo hace nadie. Entonces, tenía un respeto y un carisma que es difícil de encontrar, ¿no? Entonces, luego, ¿qué pasó en ese Gran Teatro? Pues ese Gran Teatro se llena, todos tenemos la sensación de que era para acudir al entierro deportivo del Elche Club de Fútbol, pero nos quedaba la esperanza de que acudiese Diego Quiles para ser un poco pues ese soporte al que agarrarse, ese último salvavidas. Y me acuerdo que nada más empezar la asamblea aparecía una junta directiva de urgencias con Antonio Cobes, que hacía en esos momentos funciones de presidente en funciones. A los 5 minutos empieza todo el Gran Teatro, que yo nunca he visto el Gran Teatro con más de 2000 personas como vi aquel día, o sea, faltaban asientos, la gente de pie, coreando el nombre de Diego Quiles, como si fuera la estrella de un equipo mediático, y Diego Quiles no se quería levantar. Y apareció Pepe Antón, nuestro Pepe Antón de Publiantón, y un directivo que por desgracia ya no está, Martínez Ñíguez. Martínez Ñíguez lo cogieron cada uno de un brazo, no se me olvide la vida porque yo estaba en primera línea. Luego veremos, a ver si te puedo montar las imágenes y te las pongo porque te las tenemos todas. Y entre los dos lo llevan en volandas, él como que no quería y tal, lo suben, y una vez que lo suben, le empieza a llamar a sus compañeros, a los que él considera que tienen que ayudarle. Ahí está Sixto Marco, animando a la grada, animando a todo y diciendo, Diego, ven para acá, Diego, tal. Y bueno, ahí estábamos nosotros también contándolo todo en directo para Teleelch, y la verdad es que fue un momento mágico, y él cogió las riendas y dijo, bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Lo que pueda es que salvó al club. Y a los claro, porque lo convirtió en una sociedad anónima deportiva. Sí, lo que te exigía, la Liga te exigía la conversión en sociedades anónimas, y entonces tocó hacerlo, ¿no? Claro, eso solo se podía hacer con el prestigio de un hombre que cada vez que descolgaba un teléfono, todo el mundo le hacía caso, y además poniendo dinero, porque era un empresario en aquel entonces. El patrocinio de Kelmer lo llevaba el Real Madrid.
en mitad de los años Exactamente. 90. Y muchos equipos a nivel internacional. Él llevó el patrocinio del luego Real Madrid. Y luego a nivel internacional, Kelme, el equipo Kelme era uno de los más potentes del pelotón ciclista internacional. Lo que mejor el Tour le salió. de Francia, el Giro de Italia. Lo que mejor le salió el equipo ciclista Kelme. Entonces, ese sí que es El cierto más que reconocido mundialmente. era reconocido mundialmente. Ese lo llevaba más Pepe, Pepe Quiles. Su hermano. Su hermano, mientras que Diego era más el hombre de fútbol y lo veías en el palco del Real Madrid. Y lo Pero no veías... solamente tenis también, tuvimos muchas Sí, disciplinas deportivas, Todas. patrocinaron todo. Bueno, la creación del equipo Kelme. Claro, La creación del equipo Kelme. y la creación del propio pabellón deportivo. Es que, vamos a ver, ¿qué empresario de calzado ha construido instalaciones deportivas y ha patrocinado tanto como Kelme? Porque podemos decir que Paredes fue la primera empresa del calzado deportivo y Kelme le siguió. Así es. Pero no es... Kelme no se quedó como un simple... Sí, como una firma más de calzado deportivo. Es que la visión que tuvo, la pasión que tenía Diego Quiles... Es que él lo vivía. Claro, Él de pequeñito por el era- deporte, porque creo que él era jugador, ¿no? Bueno, él le pegaba, gustaba. sí, él de jovencito Le gustaba. jugaba en el fútbol amateur Sí, y tal. sí. Pero claro, Bueno, él pero era esa futbolero. pasión le llevó a que su marca estuviese ligada con Sí, el sí. deporte y a su ciudad con los beneficios que ganaba de las exportaciones de calzado deportivo, pues también invirtiera en instalaciones deportivas, que eso es lo que, Sí, el lo que polideportivo más, Kelme. efectivamente, es lo que más, y luego lo legó para la ciudad. Exacto. Es lo que más reconocimientos le ha valido, no solo el defender el Elche Club de Fútbol, lo llevaba en la sangre su ciudad. Y es más, fíjate, ya solamente por qué ese respeto, por qué esa admiración con simplemente, no solo porque patrocinaba el Real Madrid, uno de los equipos más importantes del mundo, sino porque también como empresario hizo apuestas, luego no le salieron bien, pero las hizo con la URSS, con la Unión Soviética. O sea, Sí, de las primeras que construían fábricas para... en Rusia. Luego, con la para hacer el caída del calzado. régimen comunista, ya le salió esto, ya cayeron Fue un las pionero, ventas. fue un pionero. Total, y valiente. Como empresario, absolutamente Y valiente. vendía leche Claro, es que... en bicicleta. o sea, es que, claro, tú ves su... Pero ¿de estudió, dónde su salió? madre dijo, estos chicos tienen que estudiar. Y estudió y ahí empezó. Es el típico empresario que se hace a sí mismo y que son pioneros, son visionarios, ven cosas que los demás no vemos, se arriesgan a nivel pues, empresarial con cosas que los demás no se arriesgan, y yo creo que abrió el camino a muchos empresarios y a muchos fabricantes de calzado. Y estamos hablando de la visión del empresario y del expresidente, pero también me gustaría tocar la versión humana como persona. ¿Cómo era? O sea, ha dejado una legión de amigos, y eso es lo más importante. Pues una persona súper sencilla, con todo lo que representaba, manejaba y tenía, era una persona muy sencilla. Ahí lo estamos viendo, conforme salía, Diego, una entrevista, y Diego accedía. Luego te veías, con perdón, al tonto de Anguís, que le pedías una entrevista y parecía un ministro. Entonces, quiero decir, la cercanía de decir, soy del poble, yo soy de aquí, o sea, me tenéis para lo que queréis. Es más, se le llamaba cuando ya no se encontraba otra solución. O sea, mientras estuvo lo hizo genial, 3 ascensos, y cuando no estuvo se le llamó para salvar al Elche, y lo hizo en varias ocasiones. Bueno, habla de la persona en sí. Eran un binomio él y su mujer, Sacramento Sacra, que por desgracia desde hace 3 o 4 años también nos dejó, y bueno, lo más importante es que ya están juntos, y creo que se nos ha ido un gran empresario, un gran presidente y un gran hombre. Por eso, cuando Kelme, que con un montón de fábricas, bueno, Kelme, al igual que otras grandes empresas que se expandieron tanto y que invirtió tantos millones de euros en los patrocinios, hablemos del Real Madrid, le cogió en la peor época, porque imagina, eso fue el final precisamente de su empresa Kelme. Sí. El haber invertido en la década de los 90, cuando empezó China a venir y a producir. Exacto. Las ventas cayeron tanto en picado que, José Antonio, fíjate si era importante Diego Quiles, que la Generalitat Valenciana le avaló, porque consideró que ese empresario se merecía avalarlo. Pero es cierto que cuando te ayuda el Estado, pues te pone
una serie de condicionantes y le puso en la empresa Kelme a 2 personas de la Generalitat Valenciana, sí, nombrados, y entonces ya sí, ese fue el la empresa no es lo mismo, no, con 2 personas que vienen impuestas porque ha habido dinero público y quieren un control, que al final acabó pues reconociendo la deuda y acabó con los despidos de algunos trabajadores, que supongo que a pesar de cómo terminaron, bueno, que el método todavía continúa, pero a pesar en el parque empresarial de Torrellano, no sabemos ahora, pero ya no es lo mismo con Diego Quiles, sin Diego Quiles. Diego Quiles fue el alma, junto a su hermano Pepe Quiles y a Antonio Quiles. Lo que pasa es que Antonio duró poco y le dieron su participación, y fueron los 2 hermanos, Diego sobre todo y Pepe, los que bueno, pues llevaron a cotas insospechadas una firma que en su momento no es que no fuera conocida, es que ni se había creado, la crearon, se conoció a nivel nacional, internacional, y fue un referente, ya te digo, para todos los empresarios. Pues esta es la historia que termina con la muerte de Diego Quiles. Mañana a las 11 en la Basílica de Santa María, esas 2000 personas que llenaron el Gran Teatro, supongo que llenarán también la Basílica de Santa María para despedir a este gran hombre cercano, como ha dicho Paco Gómez, a un hombre del pueblo, el home del poble, el empresario hecho a sí mismo, que como otros tantos conquistó el mundo con sus marcas de calzado y concretamente con Kelme. Y también su compromiso con la ciudad le llevó a vivir uno de los momentos más difíciles, y es salvar un Elche Club de Fútbol tocado mortalmente en 1994. Ahí lo tenemos, Diego Quiles. Pues gracias, Paco, por las imágenes que nos has traído en un día en el que tenemos que hablar de que el Elche Club de Fútbol, ¿en qué lugar de la clasificación general se encuentra tras la derrota frente al Español? Pues de momento se mantiene entre los 10 primeros, pero efectivamente el fin de semana no ha sido nada bueno, porque hemos visto reducido el colchón con el descenso de 8 a 5 puntos, y es que este fin de varios equipos de los que estaban en la zona roja de la tabla han sacado sus partidos adelante, y eso hace que ahora abra el descenso el Valencia. Y el Elche tiene 5 puntos más. Lógicamente la situación del equipo ilicitano sigue siendo muy buena, clasificatoriamente hablando, con esos 14 puntos, hay muchísimos equipos de por medio, pero evidentemente Sarabia tiene trabajo, sobre todo en los partidos a domicilio, donde al Elche le está costando. El Elche es octavo, lo que pasa es que, es lo que dice José Antonio, tenemos que mirar para abajo, y de tener un colchón de 8 a tener 5... cuidado. Es cierto que sabíamos que esto podía llegar, es mejor que nos pille con 14 puntos que no con 7 como tiene el Girona o el Oviedo, pero claro, es que el problema es que ahora viene el Barça, y allí en su estadio, un Barça que ayer perdió, ojo, buena noticia, pierde a Pedri, que es el cerebro del conjunto catalán, y siempre es una buena noticia que uno de los mejores jugadores del equipo rival no esté, pero aún así es el Barça, es en su estadio, bueno, en su estadio no, es en Montjuïc, el Lluís Companys. Y a priori, tú cuando sabes el calendario sabes que en Barcelona, en Madrid, que hay ciertos campos donde no vas a puntuar. Pero bueno, yo creo que habría que mirar el ejemplo del Atlético de Madrid. Claro. Ahí el Elche fue capaz de puntuar. Entonces, bueno, vamos a ver, el Barça no tiene Copa del Rey, esto no es buena noticia, el Elche sí la tiene, el Elche juega este miércoles, aunque yo creo que es bueno que la tenga, para quitarse cuanto antes el mal sabor de boca de la derrota frente al Español. Y fue un partido donde el mejor fue el portero del Elche. Ya, es que cuando decimos que fue Iñaki Peña el mejor, eso significa ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó al equipo? Bueno, ¿el Español supo jugarle? El Español, hay que decir que es un equipo que ha empezado como un tiro la temporada, que en su estadio está muy fuerte y que además estaba de celebración, el 125 aniversario del club. Pero más allá de eso, la primera parte sí estuvo más igualada, con ocasiones muy claras para los dos equipos. El Elche también tuvo las suyas, pero al equipo le cuesta entrar en los partidos a veces, y también en las partes incluso, porque en los primeros segundos de juego ya es Iñaki Peña el que salva con una mano prodigiosa el 1-0 del Español. Yo creo que esos primeros 45 minutos sí estuvieron más igualados, aunque como dice Paco, el mejor
con la franjiverde fue Iñaki Peña, que hizo su mejor partido desde que es portero del Elche, le sacó varias manos a Pere Milla, increíble. Y luego en la segunda, nada más empezar, en una transición te cae el primero, el 1-0, y aunque el Elche intentó reaccionar, Sarabia mantuvo a los dos delanteros del once inicial más un tercero y sacó a Josan, pero no hubo manera. El Español se defendió muy bien en su área y al final no se pudo rascar nada. ¿Y qué dijo Eder Sarabia? ¿Reconoció que no era el equipo? Sí, estuvo muy crítico con los jugadores, a diferencia del día de Vitoria, que él fue el primero que se autocriticó. Dijo que estuvieron lejos de la versión que habíamos visto 7 días antes contra el Athletic de Bilbao, y señalando más a los futbolistas. No es habitual en Eder, quizás yo creo que lo que quiere es que reaccionen cuanto antes, que no se convierta en una costumbre ya perder fuera de casa, porque estamos viendo que el Elche fuera de casa solo lleva 3 puntos y en casa ha sumado 11, y lo vimos en un tono de preocupación, en un tono un poco alicaído y sobre todo crítico con los futbolistas, ¿no? Señalando que no entendía el por qué habían dado esta versión. En este caso no se puso por delante como el día de Vitoria. Bueno, no sé si es una estrategia, no lo sé, pero está claro que le tocó mucho la moral, y además lo vimos durante todo el partido, la segunda parte, muy fuera de sí, protestándole al cuarto árbitro. Está claro que fuera de casa no da con la tecla. Y tenemos otro partido fuera de casa. Pues lo lamentable de esta tertulia, Paco, es que ya estamos mirando hacia abajo. Antes mirábamos los puestos de Champions. El Elche está octavo, ¿eh? El Elche está octavo y no está tan lejos de los puestos de Champions, está a 4 puntos. Del Español, que ojo, está en puestos de Champions. Algo tiene el Español cuando te gana 1-0, y es que está cuarto clasificado. Pero es cierto que... no tuvimos ninguna posibilidad de ganar con 1-0, con un marcador tan ajustado. Josan tuvo en el descuento el empate a 1, tuvo una gran ocasión para empatar. Pero bueno, el problema es que en primera división, como no estés acertado, lo pagas, porque los rivales de 2 te meten una. Claro. El Elche tuvo en la primera parte 3 y luego la de Josan. Pudo ponerse 0-1, pudo empatar a 1, pero cuando no tienes acierto... Pues, y Afengruber lo recuperó, de Fue Sarabia. la única novedad en el 11 titular. La única novedad, el resto... Pero no se notó, por lo que habéis dicho. Bueno, a ver, un jugador no hace un equipo, aunque sea muy importante. No, desde luego, pero ayuda. Hombre, claro que ayuda. Bueno, pues nos quedamos con la noticia de que a Pedri lo han expulsado. Esa es buena noticia. Y no lo tendremos como rival. Y que Lamine Yamal se vaya de cumpleaños esta semana también, a ver si... ¿Tú crees que se irá? No, es que está en el disparadero, ¿eh? Ayer, el otro día hizo unas declaraciones previas al Clásico diciendo que el Madrid robaba. Y claro, eso ha sentado, imagínate, en el Madrid. Y ayer cuando terminó el partido todos se fueron contra él, Vinicius, tal. Y está... Ahora mismo el futbolista no está completamente centrado en lo deportivo. Es que es un crío. Tiene 18 años y claro, no solo puede ser muy bueno, tienes que estar bien, con la cabeza bien amueblada. Yo creo que él ahora mismo está un poco en esa etapa de la tontería. Entonces, vamos a ver si no está muy centrado, porque es un pedazo de futbolista. Pero ojalá que entre Pedri, que no está, y Lamine Yamal, que está un poco descentrado, el Elche sea capaz de sacar algo de ahí.